Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. Antes que otra cosa suceda, quiero agradecerles por todos los comentarios que me dejan en los videos. Para mí es muy importante leerlos. Últimamente me han llamado mucho la atención varios en los que me preguntan si Dios se escribe con mayúscula o con minúscula. En este sentido sí quisiera dar mi opinión. Yo he tomado la decisión de escribir la palabra Dios con minúscula. Y esto, para algunos creyentes religiosos, pues se ha convertido en un problema, pues lo toman como una inmensa falta de respeto. Cuando me corrigen por escribir Dios con minúscula, pues por lo general usan argumentos que van desde lo ortográfico hasta lo semántico. Esto era de esperarse en el ámbito de lo que es la tradición o lo que se usa como costumbre, y no me sorprende, ya que por costumbre Dios se escribe con mayúscula cuando se busca hacer referencia al Dios de cualquiera de las tres religiones monoteístas más, digamos, pues populares del mundo, ¿no? Ya saben, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Con esto resultaría ya más que evidente que la imposición ortográfica ha funcionado históricamente como un intento de afirmar la existencia de los dioses que se intentan describir. Pero todavía no nos cuestionamos como cultura esa convención, ni su relación con la coerción religiosa que está siempre presente en cada momento de nuestras vidas, seamos ateos o creyentes. Más adelante en este video analizaré algunos aspectos históricos del Dios impreso, occidental y dominante. Estoy seguro de que les parecerán muy interesantes. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones, y les reitero la invitación para que se integren a nuestro grupo de Facebook. En la descripción de este video les dejo el enlace para que lo puedan hacer. Dicho lo anterior, pues a lo que venimos. Todo este lío de escribir Dios con mayúscula se resume a la costumbre de escribirlo así porque la tradición le atribuye existencia a ese personaje. Nuestra cultura, y hablo especialmente de la latinoamericana, se formó bajo el peso de una comunidad católica que acuñó la forma de escribir la palabra Dios creyendo fervientemente en él, pero también sintiendo miedo de su iglesia. Las primeras traducciones de la Biblia al español en el siglo XVI, entre otras publicaciones impresas en ese tiempo, definieron siempre a Dios como existente, al mismo tiempo que la Iglesia autorizaba a esclavizar a los no católicos y condenaba a los ateos a morir de las formas más creativas y crueles posibles. ¿Pero qué dice la Real Academia Española de la Lengua sobre este tema? Dios se escribe con mayúscula inicial cuando funciona como nombre propio y con minúscula cuando es un nombre común. Algunas fuentes añaden que Dios con minúscula puede llevar a artículo, por ejemplo, el dios egipcio, pero cuando está con mayúscula no se le pone nada. Bajo esas reglas ortográficas, pues parecería que me veo obligado a decir que escribo Dios con minúscula porque estoy hablando del Dios común. Pero en realidad lo hago porque entiendo que es imposible que exista el Dios que debería escribirse con mayúscula. Dios como personaje literario de la Biblia podría parecer que es merecedor de escribirse con mayúscula, pero tendríamos que pasarnos por el meritito arco del triunfo a la gran cantidad de otros dioses que compiten por ese merecimiento ortográfico. Porque aunque lean el mismo libro, no es lo mismo el Dios católico que el Dios protestante. El Dios cristiano es diferente al del Islam o al del judaísmo. Incluso el Dios del Antiguo Testamento es completamente diferente al del Nuevo Testamento. Y el Dios de hace un siglo, pues no es igual al Dios de hoy. Pienso que esos matices se ignoran deliberadamente, porque aceptar que Dios cambia es como reconocer que no existe. Por eso de su inmutabilidad. Todavía me parece más difícil aún admitir como cultura que muchos de los cambios que han experimentado las representaciones históricas de los dioses han sido vapuleados por la gran producción de descubrimientos científicos. Cuando escribo Dios con minúscula y lo defino como una hipótesis sin fundamento, me refiero a todos los dioses, vivos o muertos, pasados, presentes o futuros, así como a cualquier sistema de creencias metafísicas o libros sagrados, o autoridad imaginaria, o a un planteamiento especulativo y a sus variaciones culturales en la historia. No me limito a los dioses de las principales religiones monoteístas, aunque los tome como ejemplo, por lo que el uso de la mayúscula restringe en cierta medida el alcance de mis planteamientos. Retar al convencionalismo impuesto de escribir el Dios con mayúscula tiene la virtud adicional de provocar en algunos creyentes religiosos una respuesta espontánea que suele ser muy reveladora. Cuando me corrigen o de plano me insultan con toda la seguridad del mundo por haber escrito Dios con minúscula, manifiestan un vínculo personal con la tradición religiosa que de otra manera hubiera sido invisible. La corrección, además, demuestra la necesidad que aún tenemos de debatir los principios religiosos que muchas veces pasan como certezas, amarrados a diferentes costumbres
costumbres y tradiciones. En el primer diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que se empezó a publicar en 1726, Dios, además de aparecer escrito con mayúscula, se definió incluyendo el detalle de que sí existía y quedó establecido en el texto impreso que el Papa tenía el título de Vicedios. Imagínense. En los diccionarios contemporáneos, como era de esperarse, el Papa ya no se menciona en las definiciones de Dios, pero tampoco Dios se escribe con mayúscula, ni se hace mención de que sí existe. Estas, amigos, son señales claras de la secularización histórica de nuestra cultura, pero no necesariamente ayudan a explicar el proceso, ni hacen visible el papel que jugó en él la ciencia, que abandonó felizmente la hipótesis de que un Dios existe. Mi propuesta sostiene como premisa general que la ciencia, que se empieza a definir como materialista al menos desde el siglo XVI, es decir, la que se basa en la experimentación, la evidencia, el escrutinio de los pares y la aplicación rigurosa del método científico, tiene como uno de sus elementos fundamentales desechar definitivamente la hipótesis de Dios. Entiendo también que esa cualidad de la ciencia ha promovido la secularización de las culturas dominantes de Occidente. Plantear que la ciencia promueve la secularización de las culturas, no constituye una novedad. Ha sido expresado de esa forma antes, pero la historia de este proceso no se había contado. Mi trabajo, es decir, este canal de divulgación del pensamiento ateo, es un humilde intento por comenzar a narrar esta historia en la cultura hispana, como una cualidad intrínseca de la ciencia en desarrollo. Desechar la hipótesis de Dios en una cultura, además de su producción científica, se puede medir por su trato al ateísmo. El término ateísmo, usado para referirse a la descreencia en Dios, también aparece en el primer diccionario de la lengua española, aunque su uso se remonta a la Grecia presocrática y se encuentra en la literatura al menos desde el siglo XVI. En los diccionarios se pueden encontrar palabras como ateo, ateísta, ateísmo, manteniendo en la ortografía las señales de sus orígenes griegos. Estas palabras se escribieron conservando la referencia al sonido de la letra griega teta, hasta muy entrado el siglo XIX. La definición de ateísta incluyó además estas lindas cualidades, miren nada más. Impío, necio, ignorante o el que no sabe. Por la misma razón que Dios tenía como parte de su definición las cualidades de primer supremo, ente necesario, eterno e infinito. La Inquisición española, ese tierno periodo de tiempo que transcurrió entre 1478 y 1834, identificó al ateísmo muy temprano en su fundación y los intelectuales cristianos lo definieron con mucha claridad, vinculándolo a la tradición materialista griega que incluyó al atomismo de Demócrito y a la filosofía tanto de Epicuro como de Sócrates. Más tarde se convirtieron en ateos emblemáticos tanto en la cultura inglesa como en la hispana el filósofo nacido en Ámsterdam, Baruch Spinoza, y Voltaire, nacido en París. La cultura cristiana fue sin duda una de las primeras en definir al ateísmo formalmente, incluyendo su relación con el materialismo, como lo demuestra Jerónimo Gracián cuando en 1611 publicó un tratado dedicado exclusivamente a lo que él llamó el miserable estado de los ateístas. Jerónimo Gracián asoció al ateísmo con Ámsterdam, con el capitalismo mercantilista y con la filosofía griega. La Inquisición perseguía con furia a los practicantes de religiones no católicas, pero siempre reservó un espacio especial en sus hermosas celdas de tortura para la descreencia de los ateístas descritos como los que negaban la existencia de Dios y la inmortalidad del alma desde premisas materialistas. Los ateos fueron definidos propiamente por el poder religioso hispano que germinó en el rico abono de las guerras de cristianos contra musulmanes y judíos en España durante el siglo XV. Los intelectuales católicos que describieron con precisión al ateísmo fueron devotos de una tradición que usó como excusa la descreencia en el Dios católico para esclavizar a los pobladores de las regiones conquistadas en África. Por ejemplo, la bula Dum Diversas de 1452 y la bula Romanus Pontifex de 1455 del Papa Nicolás V pretendían ser autorizaciones que le otorgaba el Papa, denominado como vicedios, al reino de Portugal para que esclavizara a todos los infieles que encontraran, ya fueran paganos, incrédulos y sarracenos, o sea, a los
los musulmanes. Los no católicos, definidos como pecadores, además de ser perseguidos y castigados, se clasificaban como judíos, musulmanes y protestantes de todas las denominaciones, y también se consideraban como pecadores a herejes, impíos, paganos, incrédulos y ateos. El ateísmo, como una forma especial de descreencia y como término usado en la literatura impresa por la cultura intelectual hispana y también por la inglesa, es una categoría de pecado independiente, al menos desde el siglo XVI. En 1550, Virgilio Polidoro denunció el ateísmo de las tradiciones filosóficas griegas como amenazas al cristianismo y describió como filósofos que no creían en dioses a Epicuro, a Pitágoras y a Teodoro Cirenaico. De Diágoras de Melos dijo esto precisamente: llamado ateo por sobrenombre porque ningún dios admitía. Diágoras, en otros textos posteriores, aparece mencionado simplemente como ateo. Polidoro también mencionó a Lucrecio y a Virgilio, para acusarlos de promover a un dios que, al igual que el de Epicuro, no se involucraba con el mundo. En 1588, Cipriano de Valera, un español protestante que después de Casiodoro de Reina produjo una de las primeras y más populares traducciones de la Biblia al castellano, conocida como versión Reina Valera, esgrimió el concepto de ateísta como una espada y lo definió así: un hombre sin ningún dios ni religión, que ni pensó haber cielo ni infierno en esta vida y que tiene por fábula la historia del Evangelio. Todo esto lo dijo para referirse a los papas católicos, a quienes también llamó anticristos. Pero cuando escribía esto, realmente se lo estaba dedicando al papa en turno, a Sixto V. Desde el siglo XVI se describe al ateo, al ateísta y al ateísmo con mucha precisión. Pero nadie hubiera podido declararse abiertamente como ateo y conservar la vida, o como mínimo su libertad. Que la censura convirtiera en pecado mortal al ateísmo no es prueba de la existencia de Dios. Pese a ello, la definición que le dio la cultura católica dominante sentó las bases para encontrar a este individuo y a su comunidad imaginaria con el tiempo, porque entre muchas razones, solo pueden existir ateos en una cultura que quiere imponer la creencia en dioses. Lucilio Vanini, que vivió entre 1585 y 1619, es, si no el primero, pues por lo menos el más citado de los individuos acusados y condenados por ser ateo en la cultura católica. En 1619, a este médico, naturalista y libre pensador, se le imputó el grave cargo de pervertir a la juventud y ser ateísta, como había ocurrido con Sócrates en Grecia 400 años antes de la era común. La historia del castigo ejemplar de Vanini, quien pensaba que los humanos compartían ancestros con los demás simios, y fue el autor de un texto revolucionario sobre este tema llamado De Admirandis Naturae, se repitió por siglos en la literatura hispana como un escarmiento generación tras generación. A Vanini le colocaron un letrero que decía ateísta y blasfemo del nombre de Dios. Y ya con su letrerito muy bien puesto en su cabezota, le hicieron monerías como cortarle la lengua, colgarlo y finalmente lo quemaron en una hoguera. Por si esto no fuera suficiente, le confiscaron todas sus riquezas y le hicieron confesar, antes de cortarle la lengua por supuesto, que era el cabecilla de un grupo de ateos que se habían propuesto propagar el ateísmo por todo el mundo. El llamado de los administradores del poder fue parte crucial en la creación del sujeto llamado ateísta, porque el término se usó literalmente para sujetarlo, asirlo, doblegarlo, escarmentarlo y disuadirlo de expresarse libremente. El ateísta, como otras identidades culturales, pues no se puso ese apodo él mismo, asumió la identidad que ya le tenía dibujada la autoridad religiosa. El ateo era el antagonista ideal para la cúpula de esos perversos líderes religiosos. Hasta el momento, la comunidad cristiana es la primera en la cultura hispana en haber dejado evidencia impresa en donde se explica cómo el ateísmo se relacionaba con la ciencia y cómo esto podía hacer caer el andamiaje ideológico que justificaban los privilegios del Papa y del Rey. En 1548, en la biblioteca Heliotae, publicada por Tomás Berthelet, aparece una de las primeras menciones al ateísmo en la obra impresa por la cultura inglesa. Esta incluía en su definición la palabra infidel, que se traduce al español como infiel y significa, pues, como ya habrán imaginado, aquel que no tiene fe. Al final se veía al ateo como un traidor de la fe verdadera, que en ese momento se entendía como una forma de conocimiento. Y lo cito textualmente. Se entendía como una especial y sobrenatural lumbre del Espíritu Santo, infundida en el entendimiento del cristiano. En la edición de 1583 de la Biblioteca Heliotae, ya no se usa la palabra infidel
para definir a los ateos, pero las razones para este cambio son desconocidas. En la cultura hispana, el término ateísmo incluyó a la incredulidad y a la ignorancia como parte de su definición hasta finales del siglo XX. En 1884, el diccionario de la Real Academia Española todavía definía al ateísmo así: opinión impía de los que niegan la existencia de Dios. El término aparece a través de miles de libros desde el siglo XVI y, entre otras cosas, revelan su relación histórica con la ciencia, porque para la cultura cristiana dominante, la ciencia era una filosofía materialista que conducía inexorablemente al ateísmo. Más adelante, en el siglo XVIII, se inventó el término spinozismo para referirse al panteísmo como ateísmo. Del ateo conceptualizado como una expresión del pecado y como antagonista del poder, es que salen las bases para lo que será la identidad ateísta como afirmación comunitaria que se empezará a definir a partir del siglo XIX en la cultura intelectual de Occidente, pero igualmente para su ubicación irreductible bajo las filas del materialismo científico en el siglo XX y XXI. Definirnos como ateístas todavía carga con mucho del estigma histórico, por lo que continúa siendo bastante peligroso. En más de una docena de países islámicos todavía ser ateo es causa de recibir una cariñosa madriza, ¿verdad? Que incluye, por supuesto, la pena de muerte. En muchas otras partes se ha dejado de perseguir abiertamente a los ateos, pero aún se nos margina cuando se desestima el reclamo del ateísmo cultural o asumen la tradición cristiana como un consenso. Esto ocurre en parte porque no se ha reconocido todavía, o cuando se reconoce se encubre, que la ciencia ha desplazado con muchísimo éxito a la hipótesis de un Dios en incontables espacios culturales. Por lo mismo, es posible decir que la ciencia, aunque su avance no sea tan rápido como uno esperaría, funciona mejor que la religión, sobre todo al momento de administrar recursos y organizar los esfuerzos colectivos. Todavía en la mayoría de los debates relacionados al sexo, derechos reproductivos y roles de género, por dar solo algunos ejemplos, se insiste en defender la tradición o la costumbre predominantemente cristiana por encima de la evidencia científica. Se asume la autoridad de la cultura religiosa por encima de la prueba y hasta de las prácticas generalizadas por las personas. Cada vez que alguien siente la urgencia de llamarle al sexo consentido o a la expresión de género que prefiere enarbolar un individuo como una perversión, un desvío antinatural, una enfermedad o un pecado. La resistencia a los nuevos postulados sexuales o a los roles que han reclamado las mujeres, entre otras comunidades oprimidas, tienen una importante raíz en la definición del sexo que han leído y con la que han adoctrinado a sus seguidores los perversos líderes religiosos de todas las religiones. Cuando se les prohíbe el cambio a las prácticas culturales relacionadas al sexo y a los roles sociales que proponen, se empuja al colectivo a la violencia y se promueve la inestabilidad social. La ciencia, por otro lado, es consciente del cambio como parte central de la existencia comunitaria. Y si bien produce teorías, se imagina leyes o persigue partículas indivisibles y se impone la meta de descubrir cómo nace un universo, respeta la diversidad y habita en el foco mismo de las transformaciones culturales. El cambio de la ciencia es su historia y cuando habla de Dios es solo para derrotarlo. En su trayectoria ha producido de todo, incluso comunidades que han empezado a plantearse lo que podría definirse como una vida eterna secular cuando aspiran a curar la muerte, a superarla sin el cuerpo o cuando tratan el envejecimiento como una enfermedad. ¿Cómo fue que pasamos de la vida eterna del alma a la posibilidad de sobrevivir a la muerte sin tener que hablar de Dios? Habría que ponerse a estudiar las transformaciones que causa en la humanidad el conocimiento basado en la evidencia que se va acumulando gracias al trabajo de sus comunidades históricas. Porque entre los cambios culturales que provoca la ciencia, cambios de paradigma, como los llamó Thomas Kuhn, es que se encuentra la posibilidad de un ateísmo que no solo existe como la negación de los dioses, sino también como la afirmación de las hipótesis materialistas. El tema del abandono de la hipótesis de Dios, en su forma más simple, se refiere a toda aquella instancia cultural en donde una explicación derivada de observaciones objetivas sustituye a la idea de un Dios. Y de esto podría ponerles varios ejemplos, pero me parece esencialmente paradigmática la historia de la vacuna contra la viruela. Las primeras campañas de la vacunación de la viruela a principios del siglo XVIII en la cultura inglesa promovieron la secularización porque derrotaron todas las objeciones religiosas a este procedimiento. La cúpula corrupta de líderes religiosos se negaba a la vacunación porque entendía que la viruela y todas las enfermedades en general era una de las formas en que Dios administraba los castigos que deberían de recibir todos con humildad.
Curar la viruela era considerado retar a Dios. Por lo tanto, la comunidad científica que promovió la vacunación secularizó con su éxito a la cultura, porque consiguieron que Dios ya no se metiera en los temas de las enfermedades. Si bien se intuye el abandono de la hipótesis de Dios en la ciencia desde el siglo XVII, y más tarde se habla del ateísmo y de la teoría de la secularización como producto de la modernidad, asociándolo con Mikhail Bakunin, con Karl Marx y Max Weber, no había sido un asunto que la historia occidental hubiera podido abordar, porque entre otras razones, no existió una identidad comunitaria independiente que la encarnara, al punto de necesitar hacer su genealogía hasta finales del siglo XX. En Boston, Estados Unidos, surgieron varios movimientos efímeros en el siglo XIX que se declararon ateístas, en el contexto de candentes luchas por el poder con los evangélicos. Pero en la mayoría de los casos, cuando las instituciones religiosas dejaron de tratar de imponerse por la fuerza, ya no fueron necesarios sus esfuerzos secularistas y desaparecieron del ojo público, dejando rastros en la prensa y en algunas leyes. La identidad de científico ateísta no se galvanizó hasta finales del siglo XX, pero siempre ha ido de polizonte en la nave histórica de la ciencia. Han existido marxistas ateístas, anarquistas ateístas, feministas ateístas, activistas afroamericanos ateístas y de la comunidad LGBTQ+, que fueron ateístas. Pero apenas hubo quienes se identificaron con el ateísmo producido por la ciencia hasta la década de los 90s. En esta fecha despunta el ateísmo científico con una serie de intelectuales que comparten muchos objetivos generales sin haberse puesto de acuerdo y que algunos han agrupado bajo el nombre de nuevo ateísmo. En conjunto, los intelectuales reaccionaban a tendencias culturales anticientíficas motivadas en gran medida por el reavivamiento religioso que se disparó con fuerza a finales del siglo XX. Este, reavivamiento respondía en parte a la caída del bloque comunista, emblemático bastión ateísta por casi un siglo, que sufre su primera gran derrota con la caída del muro de Berlín en 1989. El derrumbe de los estados comunistas representó una apertura a los nuevos mercados capitalistas, en donde tomaron un papel de vanguardia las iglesias expansionistas. Los ateístas reaccionaron intelectualmente al ambiente triunfalista de las religiones capitalistas y, entre otras cosas, empezaron a explicar el conocimiento histórico producido por sus respectivas disciplinas, haciendo explícito que las ideologías religiosas han sido siempre un obstáculo para el conocimiento científico. Entre estos intelectuales destacan, por supuesto, Richard Dawkins, Howard Bloom, Christopher Hitchens y Sam Harris, entre muchos otros. Stephen Hawking se une a esta tendencia de una forma sobresaliente, cuando en el año 2010 publica su libro The Grand Design, en donde hace explícita su postura de que el universo no necesita de un creador. De este brillante físico británico podemos tomar la idea de la ciencia como un ejercicio intelectual que descarta la hipótesis de un Dios. Una de las grandes conclusiones que podemos sacar sobre este tema sería que la secularización cultural es visible al menos en la obra producida por los miembros de las élites económicas hispanas a partir del siglo XVIII. Esto incluye textos creativos, material impreso, revistas y libros publicados por la comunidad médica, en especial la relacionada a la vacuna contra la viruela que ya vimos, ¿verdad? Muchos han afirmado que la ciencia se ha convertido en una nueva religión. Esta expresión me parece absurda y simplista, pero puedo entender que se haya dado casi como un reflejo defensivo. La ciencia no puede ser una religión porque no acepta como respuesta a Dios. La ciencia además tiene con su método un sistema de operación bastante flexible y no admite nunca una verdad absoluta. El método incluye la verificación de la comunidad científica de los postulados que se presentan con evidencia objetiva y se orienta por el cuestionamiento constante. La comunidad científica también parte de la premisa de que solo basta un contraejemplo para descartar una teoría y por lo mismo entiende que toda certeza es contingente, o sea, es la mejor explicación hasta ese momento preciso. Contraria a las religiones en donde se veneran ideas inmutables y hay cierto orgullo en el hecho de no cambiar, la ciencia se debe ver como un modelo para el reto constante del status quo y sus autoridades, porque depende de la rebeldía suficiente como para enfrentar la tradición y no aceptar nada por fe, aunque se inculque con violencia. Ya para finalizar, quisiera subrayar que las investigaciones de expertos sobre este tema nos permiten argumentar con evidencia un asunto adicional que me parece prudente exponer aquí.
La ciencia nos ayuda a descartar la hipótesis de Dios en la cultura. Y cuando Dios pierde relevancia e influencia, las instituciones religiosas que lo representan quedan expuestas como groseros esquemas cleptocráticos de los que es necesario prescindir. Bueno, pues creo que es suficiente por hoy. Pueden ir en paz, que este video ha terminado. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo, ¿eh? Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.